Vamos a leer en el Salmo 40. Salmo 40, desde el verso 1 al verso 3. Salmo 40, desde el verso 1 al verso 3. Dice así: pacientemente esperé en el Señor, y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en el Señor. Bienaventurado el hombre que puso en el Señor su confianza. No mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Has aumentado, Señor Dios, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. El día de hoy, siguiendo el mismo tema acerca de la restitución, la bendición, acerca de la esperanza, el día de hoy vamos a compartir un tema que tiene por título el poder de esperar en el Señor. Dile a la persona que tienes a tu lado, dile: hay poder en esperar en el Señor. ¿Cuánto dicen amén? El Señor nos ha hablado que debemos ser personas que debemos mantener la fe, que debemos mantener la esperanza en Dios. Porque cuando nosotros mantenemos la fe, mantenemos la esperanza, eso trae a nuestras vidas, trae restitución, trae restauración y trae bendición de Dios. El domingo pasado estuvimos hablando de recibir el sueño de Dios, que es muy diferente el sueño de Dios a un sueño personal. Cuando la persona tiene un sueño personal, ese sueño se centra en sí mismo, en sí misma. Es una persona egoísta. Pero cuando es el sueño de Dios, es la visión de Dios, es para bendecir a muchas personas. Dios le dijo a Abraham: te bendeciré, pero serás una bendición. Y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Entonces siempre la visión de Dios, la palabra de Dios, el sueño de Dios no habla de lo personal, habla de bendecir familias, habla de bendecir naciones. ¿Cuánto dicen amén? Ahora también debemos entender que desde el momento que recibimos la palabra de Dios, la visión de Dios y el sueño de Dios, siempre hay proceso hasta que veamos su cumplimiento. Entre la palabra de Dios, entre el sueño de Dios y su cumplimiento, en el medio hay un proceso. Hay un proceso que tenemos que pasar. Por ejemplo, Dios tuvo que pasar, y eso lo hablamos la semana pasada, Dios tuvo que pasar a José por un proceso. Porque José, pudimos estudiar que era, a pesar de ser un joven excelente, prudente, sabio, él tenía soberbia. Él tenía orgullo, así que Dios tuvo que pasarlo por un proceso bastante fuerte para quitarle el orgullo, para quitarle la soberbia y para que el sueño de Dios se hiciera una realidad. Y ese sueño tenía un propósito: bendecir a mucha gente, pero específicamente bendecir a su propia familia. Ahora, lo único que le faltaba a José para cumplir el llamado de Dios era sacar ese odio y resentimiento que tenía en su corazón, porque si usted lee Génesis, desde el capítulo 37 al capítulo 40, ustedes pueden ver ahí la historia de José, cómo sus hermanos lo vendieron como un esclavo, cómo sus hermanos lo tiraron a una cisterna, cómo sus hermanos lo quisieron matar. Así que José
tenía que librarse de ese odio, tenía que librarse del rencor, tenía que librarse de los prejuicios, tenía que librarse de todas esas cosas que estaban en su corazón, porque todas estas cosas son los peores enemigos de los planes y de los propósitos de Dios. Cuando usted tiene resentimiento, cuando usted tiene amargura, cuando usted escucha a una persona que habla mal de la autoridad, eso contamina tu corazón y es un tropiezo para que el propósito y para que la palabra de Dios se haga una realidad en tu vida. ¿Cuántos de ustedes vieron la película del día jueves? La cabaña. Una película con un mensaje poderoso. De repente muchas personas, que yo lo anuncié el martes y lo puse por redes sociales rápidamente, pero se las recomiendo, porque habla de sacar el odio, de sacar esas cosas de nuestro corazón. Entonces José tuvo que esperar en Dios. Dios le dijo: vas a gobernar, vas a ser grande, pero tuvo que caminar el sendero que el Señor quería que él caminara, sin atajos. Dile a la persona que tiene otro día: el sueño de Dios, la palabra de Dios, no existen atajos. Sin atajos, sin trampas, sin deshonestidad, sin falta de integridad. Vimos cómo la esposa de Potifar se le ofreció a José. José dijo: bueno, pudiera haber hecho una trampa. Y dijo: bueno, voy a estar con esta mujer. Esta mujer tiene un cargo alto, así que me meto por aquí y agarro el atajo para que la palabra de Dios se cumpla. Él dijo: no, yo no voy, sin atajo, sin deshonestidad. Voy a ser una persona íntegra y esperar en la palabra hasta que esa palabra se cumpla en nuestras vidas. Entonces nosotros tenemos que saber esperar con paciencia. Por eso el Salmo 40 verso 1 dice: pacientemente esperé en el Señor. A ver, dile a la persona que tiene otro día: tienes que esperar con paciencia. ¿Qué es esperar en el Señor? Esperar en el Señor es que Dios te dé una palabra, que tú la crees, que tú caminas en ella y tú esperas. A pesar de que se pueda tardar, tú esperas hasta que esa palabra, hasta que ese sueño se haga una realidad en nuestras vidas. Eso es esperar en Dios. Tú, para poder esperar en Dios, tienes que recibir la palabra. Para poder esperar en Dios, tienes que recibir el sueño de Dios y esperar hasta ver su cumplimiento. Un ejemplo de ello fue que Dios le dio a Abraham una palabra. Le dijo que le iba a dar un hijo, y eso lo puede usted conseguir en Génesis 15:4, si quiere lo anote. Cuando Dios le da la palabra a Abraham que iba a tener un hijo, tenía 75 años. Así que pasaron los años, pasó el tiempo, y Abraham ni su esposa veían que esa palabra se cumplía. Al contrario, se hacían más viejos. Así que Sara, en Génesis capítulo 16 verso 1 al 5, no lo vamos a leer. Sara le dice, Abraham, yo creo que hay que darle una ayudadita a Dios. Así que como yo soy muy vieja y tú eres viejo, bueno, tú eres viejo pero estás un poquito fuerte. Aquí tengo mi esclava. Llégate a ella, la embarazas, porque el problema soy yo, porque el problema era que Sara era estéril. Y ella tiene un hijo, y cuando tenga ese hijo, como ella es mi esclava, ese hijo va a ser mío. Así que Abraham dijo, bueno, me sacrifico. Y Abraham estuvo con Agar, la embarazó y tuvo un hijo llamado Ismael. Pero dice la escritura que Agar, la esclava, miraba con desprecio a Sara. O sea, Abraham y Sara pensaron que se habían cumplido la palabra de Dios, pero después, años más tarde, Dios le hizo el milagro. Dios hizo que Sara tuviera un hijo llamado Isaac. Y dice la escritura que Agar e Ismael perseguían a Isaac, al hijo de la promesa, al hijo de Sara y Abraham. Así que Sara le dijo, echa fuera a la esclava, echa fuera a su hijo, para que estemos tranquilos con Isaac. Así que Abraham le dolió en su corazón y Dios le dijo, haz lo que ella te dijo. Así que echaron a Agar
y a Ismael fuera de su casa, ellos se hubieran ahorrado todo ese problema, toda esa dificultad, si ellos no hubieran tomado atajos, si ellos no hubieran hecho trampa. ¿Cuántos dicen amén? Se hubieran ahorrado muchos problemas. Entonces, ¿qué problema se hubiera ahorrado Abraham si ellos hubieran esperado en Dios y en su palabra? O sea, cuando nosotros caemos en apresuramientos, cuando nosotros caemos en desesperos, caemos en malas decisiones. Dile a la persona que tiene a tu lado, dile, para obedecer a Dios, para obedecer su palabra y su propósito, no hay atajos. No te tienes que apresurar, porque cuando una persona se apresura y no espera en Dios, a veces Dios te pone la luz en rojo. Espera un momento. ¿Por qué? Porque si te pasas la luz en rojo, puede venir un camión y te puede chocar. Tienes que esperar. Usted ve a la gente cómo maneja hoy en día, con un desespero. No pueden esperar que unos 20 minutos, unos 30 segundos, perdón, un minuto para pasar, sino y pasan de una vez. Porque la gente vive desesperada. Mira a la persona que tiene a tu lado y usted va a ver una cara de desesperación. Ya se quiere ir para desayunar. Ahora escuche bien, podemos juzgar fácilmente a Abraham y a Sara, pero vamos a ponernos en sus zapatos. Porque cada año ellos envejecían. Sara llegó a la etapa de la menopausia. Así que era imposible que ella pudiera tener un hijo. Abraham llegó a los 100 años y dice la escritura que su cuerpo estaba como muerto. O sea que ya él no funcionaba. Estaban a punto de morir y no se cumplía todavía la palabra de Dios. Todavía ellos no tenían un hijo. Por eso ellos cometieron tantos errores. Entonces Abraham tuvo esos errores con Agar, con Ismael, por desesperarse, por no esperar en Dios. Pero tenemos que ponernos en sus zapatos, porque usted debe entender algo: la impaciencia, el desespero, hacer las cosas apresurado tiene un alto costo. En vez de acelerar el cumplimiento de la palabra, lo que hace es atrasar el cumplimiento profético. Lo que hace es atrasar lo que Dios tiene para nuestra vida, lo que Dios tiene para nuestra familia. ¿Cuántos dicen amén? Así que debes esperar en el Señor. Dile a la persona que tiene, dile, aguántate un poquito, chico, estás demasiado desesperado, estás demasiado apurado. ¿Están aquí? Otro ejemplo es el rey Saúl. El rey Saúl estaba con su ejército, estaba a punto de entrar en una batalla contra sus enemigos los filisteos. Así que el profeta y el sacerdote Samuel le dijo: espérame 7 días ahí, que yo voy a ir a Gilgal a ofrecer ofrenda y sacrificio para que el Señor les dé la victoria. Y era 7 días. 8 días, 9 días, 10 días, y el viejo Samuel no llegaba. Así que la gente empezaron a desertar. El rey Saúl, al ver eso, se apresuró y se desesperó, y él mismo hizo el sacrificio. Algo que en ese tiempo un rey no podía hacer, algo que solamente podía hacer los sacerdotes. Cuando estaba haciendo el sacrificio, llegó Samuel y le dijo: ¿por qué cometiste estas locuras? Porque cuando tú eres una persona desesperada, apresurada y no tienes paciencia, empiezas a cometer locuras. ¿Por qué te impacientaste? Tú tenías que esperar. Ahora, por eso, por no esperarme, imagínense esto, por no esperarme, tu reino no será duradero. Dios te va a quitar el reino y se lo va a dar a alguien mejor que tú.
Mire lo que dice la palabra. Esto lo dice la palabra en Primera de Samuel. Primera de Samuel, capítulo 13. Primera de Samuel, capítulo 13, el verso 7 al 14. Dice: y algunos de los hebreos pasaron al Jordán, a la tierra de Gad y Galad, pero Saúl permanecía aún en Gilgal, y todo el pueblo iba tras de él temblando. Y esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal, y el pueblo le desertaba. Entonces dijo Saúl: tráeme holocausto y ofrenda de paz. Y ofreció el holocausto. Cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía y salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi al pueblo que todo el mundo dejaba el pelero, se desertaban, y que no venías porque tú te tardaste en el plazo señalado, y los filisteos estaban reunidos en Mizpa. Y me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor del Señor. Y me esforcé. O sea, como tú no llegaste, hice el sacrificio. Entonces Samuel le dijo: locamente has hecho. Dile a la persona que tiene, te lo diré: así eres tú cuando eres impaciente. Te vuelves loco, pierdes la cordura. Pocos dijeron amén. Locamente has hecho y no guardaste el mandamiento del Señor que Él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Imagínense, cuando eres impaciente ahí tiene que ver tu eternidad. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado a un varón conforme a su corazón, el cual ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que el Señor te mandó. Por ser impaciente, es quitado tu asignación, es quitado tu autoridad, es quitado tu propósito y la bendición de tu vida y de tus generaciones por ser impaciente. O sea, por ejemplo, si la palabra de Dios dice que esperes para tener relaciones sexuales en el matrimonio, espera. Si te hace muy difícil, agarra una bañera con hielo y te metes ahí. Sé paciente. O sea, ahorita la gente no quiere tener esa virtud de la paciencia, de esperar. Espera en el Señor. Y la esperanza tiene que ver en eso, en esperar con confianza. Espera un momento. Y cuando tú esperas, vas a ver que lo mejor de Dios se va a manifestar sobre tu vida, sobre tu familia. Si tú esperas, escuche bien, el matrimonio, tu matrimonio va a ser exitoso. Dios lo va a bendecir, vas a tener prosperidad. Espera en la palabra del Señor, porque el Señor es fiel para cumplir su palabra en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Entonces la impaciencia, el desespero, el no esperar en Dios puede hacer que Dios te quite tu asignación. Puede hacer que Dios te quite tu lugar de honra. Puede hacer que tú abortes el propósito de Dios. Por esa razón, el salmista David, en el Salmo 40, verso 1, dice: pacientemente esperé en el Señor. Y cuando tú esperas con paciencia en el Señor, Él se va a inclinar a ti. Él va a oír tu clamor. Él te va a sacar del pozo de la desesperación. Él te va a sacar del lodo cenagoso y va a poner tus pies sobre la peña. Y Él se va a encargar de enderezar tus pasos. ¿Cuántos pueden aplaudir fuerte al Señor? Entonces, por ejemplo, David recibió una palabra profética del profeta Samuel. Lo ungió Samuel, que iba a ser rey de Israel, cuando después que metió la pata a Saúl, Dios dijo que le iba a levantar a otra persona. Dios levantó a David. Pero David, escuche bien, era un adolescente. Tenía 14 años. Allí pasó un largo proceso de preparación
y de formación. Dios le dio la palabra a David, se empezó a manifestar esa gracia, se empezó a manifestar la unción, empezó a ver poco a poco el cumplimiento de esa palabra. David derrota a Goliat. David se hace ejército del rey Saúl. Dios le da grandes victorias. Dios le da mucha gracia. Entonces, ¿qué sucede? El rey Saúl le nace la envidia. Empieza a perseguirlo para matarlo. David vive en una cueva llamada la cueva de Adulán. Y entonces cuando él está en la cueva de Adulán, los que vinieron para ayudar a David fue gente amargada, gente endeudada, gente pobre. David empieza a vivir exiliado de Israel. Vive entre los filisteos. Pasó cosas difíciles, pero él entendió en el Salmo, por eso el Salmo 41, él dice: pacientemente esperé en el Señor. Yo he pasado todo este proceso, me han perseguido, estoy viviendo en una cueva, mis mejores amigos todos están amargados, todos están endeudados, todos están pobres, pero yo voy a esperar en el Señor, porque Él me va a sacar de esta situación, Él me va a sacar de este pozo de desesperación, Él va a inclinarse a mí, Él va a escuchar mi oración, Él va a traer respuesta y la palabra que Él me ha dado se va a cumplir. Vamos a aplaudir fuerte al Señor. Así que David esperó en el Señor. ¿Y qué sucedió? Se cumplió la palabra. Dios lo hizo rey de Israel. Entonces a veces nosotros, vamos a incluirme ahí también. A veces nosotros esperamos y bueno, ¿y hasta cuándo voy a esperar? Pues. Y hemos orado y hemos profetizado. ¿Y cuánto vamos a esperar que Dios me vaya a bendecir? Que Dios vaya a traer respuesta a mi vida, a mi familia. Y estamos en un pozo de desesperación. Dile a la persona que tienes a tu lado, dile: te veo en ese pozo de desesperación. Te veo en el lodo cenagoso. Y cuando estamos en el pozo de la desesperación, cuando estamos en el lodo cenagoso, tenemos duda de nuestro futuro. ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será de mi familia? Entra la duda, entra el temor a nivel personal, a nivel familiar, a nivel congregacional, a nivel de la nación. Cuando empezamos a ver lo que pasa en las naciones de la tierra, el terrorismo, decimos: en ningún lugar estamos seguros. Y entonces entra la desesperación. ¿Para dónde me voy? Señor, llévame al cielo, porque allá no hay problema. Y nos sentimos como tambaleando. Trátese, busque un lugar, un pozo de lodo, y trátese de parar, tranquilo ahí. No se va a parar, sino que va a estar tambaleando. Porque te vas a sentir, cuando estamos desesperados, cuando no esperamos en el Señor, no estamos firmes. Y entonces vemos que la palabra de Dios no se cumple. Vemos que el propósito de Dios en nuestras vidas no se cumple. Nos sentimos en un fango estancado. Nos sentimos en una arena movediza. ¿Sabe lo que sucede en la arena movediza? Que mientras más te mueves, más te chupa la arena movediza y más te lleva al fondo. Entonces, ¿qué te dice el Señor? Dile a la persona que tiene a tu lado, dile, míralo, dile: ahorita Dios te dice que la luz está en rojo. Espera un poco más. Entonces, ¿qué sucede? Cuando estamos en desespero, estamos apresurados, entonces apresuramos los pasos y entonces las decisiones que tomamos serán erradas. Por eso el Salmo 40, verso 2 dice: y me sacó del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre la peña. La palabra peña la estuve buscando y significa grandes rocas. Rocas grandes y rocas elevadas. O sea, Dios te va a sacar del pozo y te va a llevar a un lugar elevado donde vas a ver, donde Dios te va a mostrar lo que Él va a hacer. Amén. Dios te va a mostrar el futuro.
Y entonces cuando estés sobre la roca, que la roca es Cristo, la roca es su palabra, ahí Dios va a enderezar tus pasos. Ahí Dios te va a decir, mira, esta decisión la tomaste apresurada, así que yo la voy a enderezar. No te preocupes, yo voy a ir delante de ti. Yo te voy a mostrar mis caminos, yo te voy a mostrar mi senda. Yo voy delante de ti, pero deja el desespero, deja de estar apresurado. Espera en mí. Espera en el Señor, porque Dios va a hacer. Porque cuando tú esperas en el Señor y viene su palabra, Dios te saca de la desesperación interna. Dios te saca de la duda, Dios te saca de las indecisiones. Dios saca la tristeza de tu corazón. Dios va a revelar a Cristo, porque Cristo es nuestra roca eterna. Y Él va a enderezar nuestros planes. Él va a enderezar los proyectos. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a esperar en su palabra, porque de cierto la palabra no caerá de tierra. La palabra se cumplirá. Dios hará grandes cosas en medio de nosotros. Vamos a gritar y vamos a aplaudir fuerte al Señor. Dios es bueno. Entonces, ¿qué debemos hacer? Espera en el Señor, con paciencia. Ahora, cuando tú esperas en el Señor, hasta tu estado de ánimo cambia. Porque dice la palabra en el Salmo 40. Después de estar en la desesperación, mire lo que va a suceder en tu vida. Dice, y puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Entonces dile a la persona que tiene a tu lado, dile, cuando tú recibes esta palabra y dejas el desespero, Dios quita esa cara seria, desanimada y triste que tienes. Dios cambia tu tristeza en gozo. Dios cambia tu lamento en baile. Tú vas a alabar a Dios en medio de las circunstancias, en medio de los problemas, en medio de las necesidades. Tú vas a levantar tus manos, vas a levantar un cántico nuevo. De tu boca no va a salir queja, de tu boca no va a salir cosas malas, sino de tu boca va a salir alabanza y exaltación al nombre del Señor. Dios te dice, deja el desespero, deja la desesperanza, deja la tristeza, deja de estar apresurado, que no sabes cuál va a ser tu futuro. Tu futuro está en las manos de Dios. El futuro de tu familia está en las manos de Dios. El futuro de esta tierra está en las manos de Dios. Espera en el Señor, porque Él hará en nuestras vidas. Vamos a darle una alabanza al Señor en esta hora. Dale esa alabanza al Rey. Dios es bueno, Dios es grande. Oh, aplaude, aplaude fuerte al Señor en esta hora. Yo declaro gozo, yo declaro alegría. En su presencia hay plenitud de gozo. En su presencia hay plenitud de alegría. Dios te va a levantar, Dios te va a sacar de ese pozo, Dios te va a sacar de la pobreza, Dios te va a sacar de la miseria, Dios te va a sacar de esos problemas, Dios te va a levantar. Solamente espera en su palabra, porque se va a cumplir su palabra en nuestras vidas. Aplaude, 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 aplaude fuerte al Señor. Oh, bendito sea tu nombre, Señor. Oh, Dios, eres grande. Tú eres poderoso. Puedes sentarte. Escuche bien algo. Las oraciones no son una pérdida de tiempo. No estamos perdiendo el tiempo por orar por algo. La oración del justo puede mucho. O sea, las oraciones que hemos hecho en todas las áreas, en todos los niveles. Lo que dice el Salmo 40, verso 1, dice, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. El clamor es diferente a la oración. El clamor es cuando tenemos problemas, cuando tenemos el agua hasta aquí, cuando estamos en dificultad. Escúcheme, no es igual orar cuando todo está bien a orar cuando hay problemas, cuando hay necesidades, cuando hay enfermedad. Ahí la oración se convierte en un clamor.
O sea, cuando todo está bien, tú eres: Señor, gracias, te alabo, te bendigo, aleluya. Pero cuando estás desesperado y es un clamor: Padre, ayúdame, te cambia hasta la voz. Si no orabas duro, ahí sí vas a orar duro. Vas a orar en voz en cuello. Vas a clamar delante del Señor: Señor. Y entonces ahí vas a ver cómo Dios se inclina y Dios trae respuesta. Acuérdense de la palabra que Dios nos dio. En los próximos 6 meses, a partir de julio, vamos a ver respuestas aceleradas en nuestras vidas, en nuestras finanzas, en nuestra familia. ¿Cuántos dicen amén? A nivel del propósito de Dios, vamos a ver respuesta. Así que cambia el desespero y empieza a esperar en el Señor. Empieza a alabar, empieza a bendecir al Señor. Empieza a levantar tus manos, adora a Dios, porque Dios va a hacer grandes cosas en medio de nuestras vidas. Yo no sé si usted lo cree, yo lo creo. Yo creo en la palabra del Señor. Así que dile a la persona que tiene a tu lado: no saques cálculos anticipados. Espera en el Señor y Él hará. Porque si nosotros sacamos, escuche bien, si sacamos cálculos y usamos la lógica, al ver al hijo de Jacob, llamado José, que fue lanzado a la cisterna sin agua, fue vendido como esclavo, ¿cuáles son los pronósticos? Ese va a ser un pata en el suelo. Ese va a ser un pobre. Ese va a ser miserable. Ese no va a triunfar en la vida. Pero ¿saben una cosa? Una cosa son los pronósticos humanos. Y una cosa es la palabra de Dios. Según los pronósticos humanos, él iba a ser un esclavo. Él iba a ser un miserable. Pero según el pronóstico de Dios, él iba a ser el segundo hombre más poderoso de la tierra. Iba a ser el príncipe de Egipto. Dios lo sacó de la cisterna y lo puso en el palacio. Así que escuchen bien, esto es algo inimaginable, porque la paciencia hace que lo inimaginable, lo que no viene a tu mente, lo que no viene a tu corazón, se haga una realidad. De repente hay gente que ha pronosticado tu derrota, tu miseria, tu pobreza. Ha pronosticado que tu matrimonio va a ser infeliz, que tú vas a ser un fracasado. De repente ven tu presente y te ven necesitado, te ven con problemas, te ven con dificultad, te ven que nada te sale bien y dicen: no, su futuro es un futuro desastroso. Pero Dios dice: si la gente está apostando a tu derrota, a tu miseria, a tu pobreza, yo estoy apostando porque yo voy a ver un mejor futuro sobre tu vida. Yo voy a ver un mejor futuro sobre tu familia, sobre tus hijos. Tu presente es de problemas, pero tu futuro será de gloria. Alguien puede gritar y aplaudir fuerte al Señor. Si sacamos la calculadora y sacamos cálculo y usamos la lógica, al ver al viejito Abraham y a la vieja de Sara, 100 años mascando el agua. No, Dios nos va a dar un hijo. ¿Qué hijo te va a dar si ustedes se van a morir pronto? Pronto te vas a poner el traje de madera y te vas a mudar al barrio de los acostados. O sea, lo que se pronosticaba sobre Abraham, y usted se ríe, pero es una realidad. Lo que se pronosticaba sobre Abraham y sobre Sara es que se iban a morir. Pero una cosa son los pronósticos humanos y una cosa es el pronóstico de Dios. Porque el pronóstico de Dios es: Sara y Abraham, así viejitos, yo los voy a rejuvenecer. Van a tener un hijo y tú, Abraham, vas a estar lleno de días. ¿Qué significa lleno de días? Que a pesar de tener 100 años, iba a ser un hombre fuerte, iba a ser un hombre renovado, porque la palabra de Dios siempre se va a cumplir. En contra de todos los pronósticos, porque es muy fácil profetizar por lo que vemos.
Es muy fácil profetizar por lo que oímos. Si vemos a Abraham y Sara, esto van a morir rápido. Dios no va a cumplir su palabra. No puedes tener un hijo, Sara, por lo que vemos. Porque a veces nosotros nos dejamos guiar por lo que vemos y por lo que escuchamos. Y lo que vemos y lo escuchamos no es una realidad total, es una realidad parcial, porque se necesita la realidad espiritual. Entonces la realidad física, lo que se veía era que Abraham y Sara no iban a tener un hijo, pero en la realidad espiritual es que Dios iba a cumplir su palabra. Era el momento donde se iba a haber una pelea en el Consejo Mundial de Boxeo entre Goliat, 3,5 metros, y un chiquitín llamado David. Las apuestas, no, Goliat gana. ¿En qué round? En el primero. Va a ser como Mike Tyson, en 30 segundos le va a dar matica de café. Eso lo va a derrotar. ¿Y qué sucedió? Los pronósticos humanos decían que Goliat iba a ganar, pero el pronóstico de Dios era que este muchachito de 14 años, flaquito, iba a derrotar a Goliat y Dios le iba a dar la victoria. Mira a la persona que tiene la iglesia. ¿Qué ves hoy en día en tu vida? ¿Qué ves hoy en día en tu familia? Dile, ¿ves necesidad? ¿Ves problema? ¿Ves dificultad? No te preocupes, porque Dios te va a dar la victoria. Porque en Cristo Jesús somos más que vencedores. Vamos a gritar y aplaudir fuerte al Señor. Mire lo que dice la Escritura en Josué capítulo 6. Josué capítulo 6, verso 1. Dice, ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada. A causa de los hijos de Israel, nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué, mira, yo te he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Imagínense, una ciudad donde los muros eran de ancho que podían pasar 2 carros a caballo. Así de ancho eran los muros. O sea, era una ciudad demasiado segura. Era una ciudad inconquistable. Nadie podía ganarle a esa ciudad Jericó. Y para colmo estaba cerrada, bien cerrada. Pero Dios le dio una palabra. Dios le dijo, empiecen a dar vuelta sobre esa ciudad, empiecen a alabar al Señor, empiecen a sonar trompeta, y empezaron a dar vuelta. Parecía una locura. Y esa ciudad que estaba cerrada, bien cerrada, esos muros, esa fortaleza gigantesca cayeron a tierra y ellos pudieron poseer la tierra. Escuchen bien, así las cosas estén cerradas, bien cerradas en tu vida. Así tus finanzas estén cerradas, bien cerradas en tu vida. Todas las cosas se te cierran. Levanta tu mano, porque la orden que Dios me dio es alaba al Señor, adora al Señor, porque aún lo cerrado, bien cerrado, se va a abrir a favor de tu vida y a favor de tu familia. Vamos a gritar y aplaudir fuerte al Señor en esta hora. Aplaude, 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 aplaude. Dios es bueno. Así que dile a la persona que tiene atrás, dile, tienes que guardar esa calculadora, porque esos pronósticos todos te han fallado. O sea, no saques cuenta o cálculo al ver tu situación actual. Te pueden sentar. Puede ser a nivel personal, puede ser a nivel familiar, a nivel financiero, a nivel de la nación, a nivel de las naciones. Si ves que las cosas te salen mal y desde ya ves un futuro de derrota y de miseria, y ves que tus sueños no serán una realidad, debes entender que cada día trae su propio afán. O sea, si tienes un problema el día de hoy,
¿para qué te vas a mortificar recordando o pensando en los problemas que vas a tener en el futuro? Eso es una falsa expectación, una falsa expectativa. ¿Cuál será el problema? Estoy ansioso porque quiero saber qué problema voy a tener mañana. ¿Qué dificultad? No sé, tengo así como, siento alguna alegría porque estoy esperando el problema de mañana. ¿Y cómo nos irá en julio? Vamos a ver todos esos problemas, todo ese mollejero, toda esa dificultad que vamos a enfrentar. O sea, estamos como locos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y cómo será el 2020? Y te empiezas a pensar en los problemas del 2020. Cada día, dile a la persona que tiene todo, espera, porque cada día tiene su propio problema y resuelve el problema de hoy, pero no estés pensando en los problemas de mañana. Vive un día a la vez. Levante sus dos manos, diga conmigo: a partir de hoy voy a vivir un día a la vez. Diga conmigo: no voy a vivir los días del futuro que todavía no han venido, entendiendo que mi futuro está asegurado, va a ser bendecido porque está en las manos de nuestro Señor. Pero el día de hoy grandes cosas Dios va a hacer en nuestras vidas, Dios va a hacer en nuestra familia, Dios va a hacer en la iglesia, porque el reino no lo detiene nadie. Vamos a gritar y aplaudir fuerte al Señor. Dios es bueno. Un famoso beisbolista, también creo que fue narrador, Yogi Berra, dijo: el juego no se acaba hasta que se termina. Dile a la persona que tiene autoridad: el juego no se acaba hasta que se termina. ¿Cuánto le gusta el béisbol? Los que ven el béisbol saben que el juego no se termina hasta que se hace el out 27. Porque un equipo puede estar perdiendo, llega al último inning, 2 outs, están perdiendo 2-1, jugador en primera base, 3-2, home run, y el que estaba perdiendo en un instante sale ganando. ¿Cuántos dicen amén? En el último inning. O sea, tú tienes que esperar hasta el último out, hasta el último inning. Tienes que esperar en el Señor, porque puedes estar perdiendo, podemos estar perdiendo, pero al final podemos salir ganadores. Hay que esperar en la palabra de Dios. Hay que esperar que se cumpla en nuestras vidas. No te desanimes. ¿Cuántos dicen amén? Escuche bien, fortalécete en el Señor, porque puedes comenzar perdiendo, pero yo te quiero profetizar algo: vamos a terminar ganando. La palabra de Dios siempre se va a cumplir sobre nuestras vidas. Vamos a poner la mirada en Jesucristo. Los obstáculos vamos a vencerlos. El propósito de Dios se va a cumplir en nuestras vidas. Los sueños que tiene Dios se van a hacer una realidad. ¿Cuántos pueden levantarse y darle una alabanza al Señor en esta hora? Aplaude fuerte a tu Rey. Aplaude, sigue aplaudiendo fuerte al Señor. Espera en el Señor con paciencia, que te va a sacar de ese pozo, te va a sacar de esa enfermedad, te va a sacar de ese problema. Oh, santo eres. Sigue aplaudiendo, sigue dándole la alabanza a tu Rey, la alabanza a tu Señor. Oh, Dios es bueno. Levanta tus dos manos. Dice Zacarías 9:11: y tú por la sangre de tu pacto serás salvada. Yo he sacado tu preso de la cisterna donde no hay agua. Volveos a la fortaleza. Oh prisionero de esperanza, os anuncio que os restauraré el doble. Levante sus dos manos. Dios te va a sacar de esa cisterna sin agua.
de ese pozo de esa desesperación, de ese lodo cenagoso, donde dices, ¿qué va a ser de mi vida? ¿Qué va a ser de nuestra familia? Dios mío, Señor, estás todos angustiados. Te dice el Señor, cálmate, porque Dios te va a sacar de ese problema y Dios va a poner tu pie sobre la roca. Lo único que tienes que hacer es esperar pacientemente en el Señor, y Él hará una gran obra en nuestras vidas. Levante sus dos manos. Si alguien me pregunta, apóstol, ¿qué va a ser del futuro? ¿Qué será de nuestra vida? Yo le digo, no sé. Lo único que sé que es lo que va a suceder hoy en el presente. Porque la manera como Dios me revela a mí las cosas, no tengo visiones, no tengo sueños. Dios no se me aparece en persona ni me muestra los clavos. Aquí estoy, mira, yo te voy a hacer esto. No. Lo único que Dios me habla es a través de su palabra. Y esto es lo que Dios me dijo: espera en mí, que yo voy a hacer. Levante sus manos. Padre, te doy gracias, Señor. Tú eres un Dios bueno. Tú eres un Dios grande. Tú eres un Dios poderoso. Eres el Rey de Reyes. Eres el Señor de señores. Lo único que necesitamos, Señor, es tu presencia en nuestras vidas. Lo único que necesitamos es nuestro corazón para poder adorarte. Levante sus manos y adore al Señor. Hoy nos rendimos delante de ti. Hoy nos rendimos, Señor, ante tu palabra, Dios mío. Nos determinamos a obedecer tu palabra. Vamos a esperar con paciencia, Señor, que tú harás en nuestras vidas, que tú harás en nuestra familia. Hoy sacamos la desesperanza, el desespero de nuestro corazón. Hoy sacamos esa tristeza, todas esas cosas que están en nuestro corazón, que afectan nuestra mente, que afectan nuestras emociones, que afecta nuestra fe. Hoy levantamos nuestras manos. Hoy te exaltamos. Hoy te glorificamos, Señor. Sabemos que tú te inclinas a nosotros, que escuchas el clamor, que traes respuestas, que haces milagros en medio de tu pueblo, que haces milagro en medio de tu iglesia, que haces milagro en medio de tus hijos, Señor, que haces milagros, Dios mío, grandes y poderosos, en contra de todo pronóstico, Señor, de la gente que ha pronosticado cosas contra nuestras vidas, contra nuestra familia, contra nuestra tierra. Tú harás algo grande. Tú harás algo maravilloso, Señor. Levante sus dos manos. Yo declaro en el nombre de Jesús que el nivel de fe de cada uno de ustedes empieza a subir en este momento. Oh, santo eres, Señor. Que el nivel de esperanza empieza a subir. Que la fe, la confianza en la palabra empieza a crecer en nuestras vidas. Oh, Padre, te doy alabanza. Yo declaro que esta misma semana vamos a ver respuesta en nuestras vidas. Vamos a ver respuesta en nuestra finanza. Vamos a ver sanidad de la gente que está enferma, que está esperando sanidad. Va a haber sanidad, va a haber milagros. La gente que está esperando su milagro, va a haber milagros sobre tu vida, sobre tu familia. Dios te dice, levanta tus manos y cree, te dice el Señor. Oh, santo eres, Señor. Porque yo te puedo dar la palabra. Levanta tus manos. Los que están sentados, pónganse de pie. Los jóvenes que tienen toda la fuerza, póngase sobre sus pies, levante sus manos. ¿Sabe algo? Yo te doy la palabra. Lo único que yo no puedo hacer es creer por ti. Cierre sus ojos. Usted debe creer usted mismo y recibir esta palabra, esperar en el Señor, tranquilizarse por dentro, tener paz y adorar al Señor. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que reveles esta palabra en nuestro espíritu, que podamos esperar adorándote, bendiciéndote, así que como hizo Pablo y Silas, Señor, en medio de la dificultad ellos te alabaron, ellos oraron y tú los libraste, Señor. Y hubo salvación de su familia, de familias. La familia del carcelero fue salva. Yo te pido en el nombre de Jesús que esta semana sea una semana de alabanza, sea una semana de adoración, sea una semana de escuchar tu palabra, sea una semana de escuchar, Señor,
tu voz, la voz de tu espíritu, que esperemos en ti, porque tú harás grandes cosas en nuestras vidas, en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Vamos a darle un aplauso al Señor. Dale ese aplauso al Señor en esta hora.